Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Mi nombre es José Corozo y soy estudiante de distribución eléctrica 1, paralelo 1. Y hoy les voy a presentar, bueno, mi laboratorio aplicativo que consta en el análisis de dos alimentadores, ¿sí? Uno de estos es el alimentador Butic, y el otro es el alimentador Isidro Ayora. Sí, para lo cual se nos brindó este mapa que se puede observar aquí, ¿sí? Y se nos brindó los alimentadores en una condición inicial, llamándole de alguna manera, donde se encuentra de manera no balanceada, o sea, vamos a encontrar y vamos a ver que encontramos ciertas fallas como sobrecargas, sobretensiones, subtensiones. Entonces, para comenzar con todo esto, primero se nos proporcionó un Excel que se encuentra acá, con la demanda de alimentadores y cargabilidad de transformadores. ¿Sí? Todo esto en el mes de noviembre de 2019, pero bueno, con este documento pues se va a poder realizar el análisis para la demanda mínima y la demanda máxima. ¿Sí? Entonces, conocemos que la unidad de negocio queda en Guayas Los Ríos, en ambos alimentadores. Vamos a comenzar con el alimentador Beutic, ¿sí? Que conocemos que tiene una demanda mínima de 1.41 megawatts y una demanda máxima de 1.91 megawatts, a un factor de potencia de 0.99. ¿Sí? Estos valores están en megawatt, pero tenemos una particularidad, dado que en el programa nos piden en kilowatt. ¿Sí? Entonces no pasa nada, con una pequeña conversión podemos obtener esos valores y pues trabajar normalmente. En la sección de acá tenemos información sobre los transformadores, ¿sí? Tenemos la sección sobre su demanda máxima también, factor de potencia. Tenemos otra información del sistema que se nos solicita en esta parte de aquí. Y varios datos extra como la demanda máxima registrada por mes en MBA y la ubicación. Bueno, en este caso, para el alimentador, en este caso Boutique, se encuentra en Durán y el Isidro Ayora se encuentra en Daule. Entonces vamos a tomar primero, para nuestro análisis, demanda máxima, UTIC 1.91 megawatts y 0.99 de factor de potencia. Entonces, pasando al programa Sindris, que es el en el cual vamos a realizar nuestro análisis, ¿sí? En la versión 7.1, eh, se presenta aquí a continuación, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la fuente, o nuestra fuente de alimentación total de nuestro alimentador. Entonces, acercamos un poco más a la fuente, ¿sí? Acercamos un poco más a la fuente hasta que podamos enfocarla de manera correcta. Entonces, para configurar la fuente, lo que hacemos es irnos a equipos en fuente, ¿sí? Y aquí configuramos los valores nominales de tensión nominal y de tensión de servicio. A un ángulo de fase de 0 grados, ¿no? Entonces, con una capacidad nominal de 100 MVA y una potencia base de 100 MVA. Entonces, aquí presentamos ciertos valores que son impedancia de circuito equivalente de la fuente. Tenemos la impedancia para, en este caso, la secuencia positiva, la secuencia cero y la secuencia negativa de la fuente, ¿no? Estos valores vienen por defecto en el programa, pero también es bueno si se tienen por carga. Entonces, en esta vez vamos a trabajar con valores nominales de 13.8 y de 0 grados, ¿no? Entonces, de esa manera, al crear la fuente y configurar todos esos datos, pues, vamos a utilizar. Sí, otra manera de ver nuestra fuente también es dándole doble clic en Beutic, ¿no? Y pues nos muestra los mismos datos. Podemos darle doble clic en el instrumento o en el símbolo que se encuentra ahí y nos va a aparecer, ¿sí? Nos va a aparecer en unos momentos, en unos instantes, nos va a aparecer propiedades de la red. En estas propiedades de la red también se puede configurar lo que es la fuente, podemos observar la tensión de servicio. También tenemos el nombre del dispositivo y también tenemos nuestro equivalente, ¿sí? Y lo más importante en este caso es la demanda. Sí, que en este caso hemos colocado demanda máxima, ¿sí? Demanda máxima a factor de potencia de 99 y esto de aquí de 1910 vendrían siendo KB, que viene representando los 1.91 megawatts, ¿no? Y acá tenemos 99, pues que lleva un factor de conversión, al igual que lleva esta potencia activa. Listo. Una vez explicado esto en esta
pestaña de propiedades de la red, procedemos, ¿no? A realizar un flujo de carga para conocer cómo nos dan inicialmente del sistema, ¿no? Cómo nos dan inicialmente. Entonces nos vamos a esta pestaña, ¿sí? Y configuramos un flujo de carga. Aquí, mediante este pequeño rayo, podemos ejecutar la simulación y mediante este símbolo podemos conocer las condiciones anormales que se presenten en el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es simular, ¿sí? Vamos a simular, a ver, nos va a presentar allá el alimentador, claro que sí, y las condiciones de máxima carga, como se pueden observar aquí. Entonces, al darle a ejecutar, ¿sí? Ejecutamos. Y ejecutando, entonces, lo que vamos a hacer es, mediante este botón, a encajar en la ventana, ¿sí? Vamos a darle en la opción de ver condiciones anormales. Listo. Una vez dado clic ahí, vemos ciertas partes que están de color amarillo, que básicamente son la parte de la carga, ¿sí? Y esta parte de aquí que pues se observa que tiene de color verde y este de color rojo. ¿Cómo conocemos los colores? Nos vamos a la parte izquierda, en esta barra de la izquierda, en la última, que representa las condiciones anormales más detalladas. Entonces aquí podemos observar que el color amarillo es sobrecarga, el azul, disculpen, el rojo es subtensión, el verde sería sobretensión, y bueno, otro tipo de características asignadas a los cortocircuitos, que para este caso no lo vamos a considerar. Entonces, expandimos esta ventana y nos damos cuenta, pues, ¿no? Que tenemos gran mayoría de sobrecarga en las cargas, ¿no? En esta parte de aquí. Y conocemos que hay un nodo, ¿sí? Y una carga concentrada que presenta condiciones de sobretensión. Son las que se encuentran acá. ¿Sí? En esta opción me permite dar herramientas de selección, ¿sí? En este caso vamos a flexible, que es donde se encuentra, en este caso, eh, la subtensión y la carga que se encuentra con sobretensión. Y los demás elementos que por lo general, como se pueden observar, están con sobrecarga. Listo. Entonces, estas son las condiciones iniciales del alimentador que nos las brindan. Entonces, lo que necesitamos hacer, nuestro objetivo, es intentar balancear estas cargas, ¿sí? Intentar balancear estas cargas, de manera que tengamos un sistema o un alimentador más estable, ¿sí? Más estable, con las cargas un poco más balanceadas y que no presente tantos problemas y tantas condiciones anormales debidas a sobrecarga, que es lo que más afecta a nuestra red. Entonces le damos acá para encajar la ventana y nos vamos directamente hacia la fuente porque queremos conocer cómo está la fuente, cómo están las fases en este caso. Queremos conocer qué pasa con la fase A, qué pasa con la fase B, cuánto desbalance hay entre la fase A, la fase B y la fase C. ¿Sí? Entonces le seleccionamos la fuente, le damos, aparte de que se nos abre, le damos en control B, ¿sí? Y nos aparece este cuadro de flujo de carga, en el cual podemos observar que para la fase A, para la fase B y para la fase C, las corrientes están totalmente desbalanceadas, ¿sí? Vemos que hay un desbalanceo total y bastante frecuente en las corrientes, como se puede observar aquí. Es una teoría de potencias y tenemos también tanto aparentes como activas, como reactivas, ¿no? Tenemos varios valores de voltaje. Los voltajes de línea a línea, que son los nominales, los de tensión, y los voltajes de línea neutra, ¿sí? Tenemos acá nuestras pérdidas, tanto en potencia reactiva como en potencia activa. Eso con respecto a la red, y vemos que las corrientes están totalmente desbalanceadas. Entonces, nuestro deber es intentar balancear esa parte para poder obtener un mejor sistema de potencia, no tanto eso, sino más bien el alimentador esté mayormente balanceado. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es abrir nuestro otro, en este caso, nuestro otro simulación, donde ya intentamos mejorar este sistema de balanceo, ¿no? Entonces, vamos a ver otro sistema en el cual, pues, vamos a ver, ¿no? Listo. Una vez cargada la simulación, he pasado al otro archivo, el SimDisk, el de post cambios. Entonces, nos podemos observar, pues, no, realizamos un balance de cargas en donde, en esta pestaña de aquí, podemos poner en balance de carga, ¿sí? En balance de carga, esperamos que se nos seleccione, le damos en ocultar simulación, ¿sí? Y pues aquí tenemos que escoger las ubicaciones donde queremos realizar el balance de carga, ¿sí? Esta pestaña nos va a salir al inicio activa. Aquí tenemos que quitar esta pestaña porque
vamos a ignorar los cables subterráneos, no los vamos a ignorar, ¿sí? Y pues aquí pues necesitamos equilibrar las cargas en cable, sí, con un factor mínimo de equilibrio de 1%, ¿sí? Entonces, activamos lo que deseamos, en este caso, balancear, y pues le damos en ejecutar, ¿no? Al momento de ejecutar, una vez ejecutado, vamos a ver cómo vamos a balancear las cargas, cómo se balancean las cargas, ¿no? Entonces, esto ya se realizó, ya se hizo. Entonces, lo único que voy a hacer ahorita es realizar una distribución de carga para conocer cómo se ha redistribuido la carga después de este balance que hemos realizado. Entonces, le damos en simular para conocer cómo se ha distribuido la carga. Sí, los mismos factores, vemos que tenemos la demanda máxima, factor de potencia, el alimentador, le damos en ejecutar. ¿Sí? Entonces, momento de ejecutar, pues vemos aquí ciertos mensajes, ¿sí? Que nos manda el sistema. Y lo que vamos a realizar en esta sección de acá es irnos hacia la fuente, ¿sí? Irnos hacia la fuente. Queremos ver qué pasó con las corrientes, ¿no? Porque eso es lo más importante. Las corrientes en la anterior simulación estaban totalmente desbalanceadas, ¿no? Entonces, seleccionamos aquí, le damos en Control V, ¿sí? Y nos muestra un cuadro de flujo de carga. Pero con la particularidad que aquí vemos que las corrientes, después de haber hecho el balance de carga, vemos que las corrientes presentan un gran balance. Entonces tenemos las corrientes casi balanceadas en esta sección de aquí, ¿sí? Junto en cada fase, tanto en la fase A, en la fase B, como en la fase C. ¿Sí? Las pérdidas disminuyeron, ¿sí? Tanto las pérdidas reactivas como las pérdidas activas disminuyeron. Y de esa forma, pues entonces balanceamos el sistema de una mejor forma, de una mejor manera, mediante esta herramienta. Pues, ¿no? Podemos también conocer un flujo de carga, ¿sí? De la misma manera, opciones, flujo de carga, ¿sí? Le damos en simular, pero en esta pestaña nos va a solicitar, ¿sí? Que coloquemos qué valores de salida queremos ver en el flujo de carga. ¿Qué valores de salida? Con una tolerancia de 0.1 y vamos a aplicar las 60 iteraciones, ¿sí? Nos vamos a salidas básicamente y seleccionamos en los reportes, ¿no? Que queremos observar. Entonces le damos en agregar y mostramos lo más interesante que necesitamos. Necesitamos un sumario, un reporte de sumario de la red, ¿sí? Aparte de sumario, esto es más general. También necesitamos ver condiciones anormales, tenemos los conductores sobrecargados, ¿verdad? En este caso necesitamos también conocer cables y líneas sobrecargadas y subcargados. Necesitamos conocer los transformadores, cómo se encuentran, ¿sí? Y pues vamos a colocar estos otros sumarios que también son importantes. Listo, le damos en aceptar, se nos agregan aquí todos los reportes que requerimos, le damos en parámetros, todos seleccionamos, los cómo se encuentran, entonces le damos en ejecutar, ¿sí? Y cuando ejecutamos nos aparecen acá las pestañas, ¿sí? En el cual vamos a colocar en sumario, reporte de carga en sumario. Subimos un poco las pestañas, un poco más, que está muy chiquito, ¿sí? Y en el cual podemos observar un sumario completo, ¿sí? Donde se nos muestra, donde se nos puede mostrar, aquí tenemos condiciones, tenemos de sobrecarga, de subtensión y de sobretensión, ¿sí? Vemos cómo estamos, inclusive las condiciones de sobretensión han quedado en cero conductores, ¿sí? Y en un 100%, entonces hemos reducido bastante lo que son sus sobretensiones, ¿sí? Gracias al balance de carga, ¿sí? El factor de potencial será mejorado, al balance de carga. También podemos observar las cargas totales, de la subtensión, la sobretensión. Todo esto nos permite ver aquí, mediante la herramienta, todo cómo se ha podido mejorar la carga, ¿no? Eso con este alimentador de aquí. Entonces, de esa manera, tenemos también un reporte sumario de red y también de transmisores en el tomas de línea. Esto es un reporte que se añade también, ¿no? Tenemos sobrecargas también, tenemos flujo de cargas y esto que ya lo mencionamos anteriormente. Listo. Esto con respecto a este alimentador Biotic, ¿sí? Que lo hemos llevado a un balance de carga para conocer su carga actual. Entonces, pasaremos al alimentador Isidro Ayora, donde analizaremos lo mismo y veremos otro comportamiento. Sí, pero antes de pasar al analizador, analizaremos para demanda
mínima, ¿sí? Entonces ya abriré el documento con demanda mínima. Bueno, una vez abierto el archivo de demanda mínima en Biotic, entonces lo que procedemos a hacer es irnos a la fuente y configurar, como la fuente ya está creada, porque ya se creó en el ítem anterior, en la pared de demanda máxima, simplemente los mismos valores, ¿no? No pasa nada aquí. Y nos vamos directamente, ¿sí?, a configurar, doble clic sobre la fuente, sobre el símbolo, para poder ver las propiedades de la red, en este caso. Esperamos a que nos abra. Mientras nos abre, entonces en demanda vamos a colocar la demanda mínima. Dentro del archivo también nos proporcionaban la demanda mínima, ¿sí?, que es hasta acá, de 1.41 megawatts, que lo configuramos aquí, ¿sí? Como este formato kilowatt, entonces colocamos 1410. Y factor de potencia respectivo. Entonces le damos en aceptar, ¿sí? Y lo que realizamos en esta ocasión es una simulación de distribución de carga para conocer cómo inicialmente se encuentra la carga distribuida. Entonces simulamos, ¿sí? Simulamos. Igual, el alimentador, estas condiciones de aquí que ya conocemos, que son unas condiciones que nos dan de demanda mínima, ejecutamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos la fuente, le damos el control B, ¿sí? Y presentamos un cuadro de flujo de carga, donde podemos observar claramente que las corrientes están desbalanceadas. Tenemos un fuerte desbalance en las corrientes, como se puede observar ahí, ¿sí? Tenemos, bueno, estos voltajes fueron configurados y este desbalance se da entre las tres líneas, A, B y C. También tenemos pérdidas, tanto reactivas como pérdidas activas. Tenemos la sumatoria de todas estas potencias, ¿no? Y esto es todo lo que da la demanda mínima de la carga. Entonces vamos a conocer las condiciones anormales para poder ver qué predominancia de condiciones anormales tenemos en el circuito. Para esto nos vamos a normales, ¿sí? Activamos nuestro sector y vemos que tenemos condiciones normales, no son muchas, pero al igual, conocemos de sobrecargas, ¿no? Vamos a poner un poquito más. Sí, tenemos sobrecargas, tenemos sobretensiones, están sobretensionados muchos elementos en este alimentador, y tenemos también subtensión, tenemos subtensión. Entonces, en esta zona de aquí se puede observar, vemos sobrecargas, ¿no? Vemos también en esta carga de aquí, ¿sí? Más abajo podemos observar también acá sobretensión. Entonces, esto se va a corregir mediante un balance de cargas, ¿sí? Realizamos un balance de cargas. De la misma manera que se realizó de manera anterior, en esta sección de aquí, ahora nos vamos a ir a balance de carga, ¿sí? Nos vamos a balance de carga para balancear la carga, y después de este balanceo vamos a realizar otra distribución para ver qué sucedió después del balanceo. Entonces, aquí le damos en ejecutar simulación para un balance de carga. Lo mismo, marcamos esta casilla, la tenemos sin marcar, entonces esto lo marcamos porque sí queremos conocer, no lo vamos a ignorar. Equilibrar las cargas en KB y marcamos lo que necesitamos, en este caso, todos los que nos queramos balancear. Por lo general siempre son los tramos, los nodos, el alimentador es el que damos inicialmente, y los fusibles, pues, ¿no? Sí, entonces aquí la vamos a ejecutar y esperamos a que se nos balanceen las cargas, para posterior dar un análisis, en este caso de demanda mínima, ¿sí? Entonces, esto lo hemos realizado y voy a abrir el siguiente archivo, pues, ¿no? Listo. Una vez realizado el balance de carga, en este archivo ya le presentamos ya el balance realizado. Nos vamos exactamente a conocer cómo quedó la carga, ¿sí? Nos vamos a conocer cómo quedó la carga, y esto lo vamos a ver mediante una distribución de carga, un estudio de distribución de carga. Entonces vamos a simular distribución de carga para ver cómo quedó la carga. Entonces, con estas condiciones de aquí, que es demanda mínima, le damos en ejecutar, y queremos conocer qué pasó con las corrientes, ¿sí? ¿Qué pasó con las corrientes en las fases A, B y C? ¿Cómo están las fases A, B y C? Si se encuentran balanceadas, si se encuentran desbalanceadas, para poder conocer un poco más sobre el alimentador. Entonces le damos en control V
Y como podemos observar, vemos que se balanceó parcialmente bastante lo que son las corrientes, ¿sí? En la fase A, B y C, ¿sí? Vemos un balanceo no tan exacto, pero vemos un balanceo bastante completo en comparación con como inicialmente teníamos esta sección de aquí. Sí, vemos una reducción notoria en las pérdidas reactivas y en las pérdidas activas también vemos lo mismo. Sí, vemos una sumatoria tanto de potencias aparentes, activas, reactivas, del alimentador, en este caso desde la fuente, perdón, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a ver un flujo de carga también, cómo cambió la carga. Entonces, en un flujo de carga vamos a, si estamos en máquinas normales, vamos a simular, ¿sí? Vamos a ver la simulación. ¿Qué vamos a colocar como salida? Bueno, como salida podremos colocar las condiciones de los transformadores, ¿sí? De una vez, coloquemos aquí ciertas condiciones, seleccionar, vamos a dar agregar, ¿sí? Vamos a agregar ciertas cables, un sumario que son importantes, ¿sí? Si los transformadores con sobrecarga, conductores sobrecargados, líneas, locales y barras. Entonces le damos en aceptar y ejecutamos, vemos que se ejecuta en la parte inferior la barra y pues vamos a ver primero el flujo en sumario. Entonces en un sumario, está muy pequeño el sumario, sí, pero en este sumario aquí, acá hay un sumario por red, ¿sí? Aquí hay un sumario por red, donde podemos observar también una mejoría, como podemos ver, en la sobretensión y en la subtensión, ¿sí? Donde vemos que no hay, en las fases, no contamos con sobretensión y con subtensión, pero sí con una pequeña sobrecarga, que esto se debe básicamente al balanceo. Entonces, eso también se puede configurar directamente en el alimentador o podemos realizar como hemos hecho otro balanceo, ¿sí? En este caso, podemos observar que la subtensión, no encontramos subtensión, estamos totalmente sin subtensión y también sobre tensión, ¿sí? Y condiciones anormales. Contamos con muy pocas condiciones anormales en la red, entonces eso quiere decir que la carga se balanceó de manera efectiva, ¿sí? Conocemos un pequeño sumario donde nos muestran las cargas totales, la capacidad de shunt total, ¿sí? Y las pérdidas totales. Las pérdidas totales. Listo, entonces eso lo realizamos para el alimentador con demanda mínima, ¿sí? En este caso BOT, ¿sí? Cabe recalcar que también se colocaron capacitores, ¿sí? Y se configuraron y se dimensionaron ciertos tramos para mejorar también la sobretensión en ciertos conductores y con los capacitores para regular unos niveles de voltaje, ¿sí? Entonces, ahora pasaremos con Isidro Rayora para su respectivo análisis. Bueno, al igual que en el alimentador anterior, tenemos ahora el alimentador Isidro Ayora, que es un alimentador un poco más grande. Hemos recortado el mapa que nos brindó inicialmente, de manera que pudimos obtener estas descripciones de aquí, ¿sí? En las cuales, pues, como condición inicial, nos dan el alimentador y pues vamos a conocer en qué estado se encuentra la carga, ¿sí? Para esto vamos a configurar primero la fuente, ¿sí? La fuente de nuestra red, que se encuentra en esta sección de acá. Sección de acá, que se encuentra nuestra fuente, como se puede observar ahí. ¿Sí? Entonces, queremos colocar y si la llora. Entonces, lo mismo, los mismos datos, tenemos los datos de servicio, datos nominales, ¿sí? Tenemos nuestra capacidad, ¿sí? Tenemos nuestra potencia de base. Donde configuramos esto, lo podemos configurar como se mencionó anteriormente, en equipos, en fuente, y ahí también configuramos todos estos datos. Creamos nuestra fuente Isidro y pues configuramos todos estos datos. Listo, una vez configurados estos datos, exactamente, realizamos una distribución de carga, ¿sí? Para ver cómo se encuentra la carga distribuida de manera inicial sin hacer ningún tipo de arreglos todavía en el alimentador. Entonces, damos una simulación inicial, ¿sí? En la cual pues colocamos nuestra demanda, en este caso demanda máxima. ¿Dónde lo encontramos la demanda máxima? En el documento que nos presentaron, vemos que por decir Ayora, tenemos una demanda máxima de 5.8 megawatts, con factor de potencia de 1, con lo cual colocamos aquí esto.
Entonces tenemos, si está en kilowatts, colocamos 5.800 representados en ese total se representaría en megas. Entonces, de igual manera, su factor de potencia respectivo, ¿no? Entonces, al dar en ejecutar, ¿sí? Al dar en ejecutar, se realiza una distribución de carga inicial, de la cual damos control V para conocer los estados de las diferentes fases A, B y C, en el cual vemos que estas corrientes están, aparte de estar muy elevadas, vemos que están totalmente desbalanceadas. Vemos que hay un desbalanceo totalmente y vemos que también las pérdidas reactivas son bastantes y también tenemos estas pérdidas que están totalmente fuera de contexto, ¿no? Entonces, vemos que el sistema está bastante desbalanceado y también un sistema bastante grande, como se puede observar. Vamos a mostrar con las funciones anormales. Si podemos observar la sección roja, ¿sí? Representa la subtensión, vemos acá, funciones anormales, representa, ¿sí? La subtensión que se encuentra en la red, y la tensión amarilla la sobrecarga. Entonces vemos que hay bastantes tramos con subtensión. También vemos que hay con sobretensión, pero mayoritariamente conocemos con subtensión. Entonces, para esto vamos a hacer un balance de carga, donde damos aquí en balance de carga, que se encuentra en esta sección de acá, si mal no me equivoco, balance de carga aquí. No, balance de carga, exacto. Le damos aquí, ¿no es verdad? Y pues aquí vamos a configurar tal cual. Vamos a quitar este selectivo de aquí. Vamos a colocar en inclinar cargas en KB, ¿sí? Cargas en KB a un factor de desequilibrio de 1%. Colocamos, seleccionamos la que deseamos, en este caso, escoger la ubicación para poder balancear y le damos en ejecutar. Nosotros ya hemos realizado esta simulación, ¿sí? Hemos realizado este análisis con los cambios y pues lo mostraré a continuación, ¿sí? Listo, aquí presentamos el archivo ya hecho con el balance de carga, ¿sí? Lo primero que realizamos es una distribución de carga para conocer, después de balance de carga, cómo se nos distribuyó la carga en el alimentador. Entonces realizamos una distribución de carga y con los parámetros que ya se conocían de demanda máxima, los mismos que se encuentran aquí, le damos en ejecutar, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es la red, ¿no? Le damos en control V, ¿sí? Y nos presenta el cuadro de flujo de carga. Y observamos que las corrientes se encuentran bastante más balanceadas, ¿sí? Que como se encontraban inicialmente, ¿sí? Tanto en la fase A como en la fase B como en la fase C, se encuentran mucho más balanceadas como inicialmente esta se encontraba. Pues no también tenemos las pérdidas reactivas y las pérdidas activas. Tenemos el total de pérdidas de potencia aparente, de potencia activa y de potencia reactiva. Entonces, lo que procederemos también a hacer es un flujo de carga, ¿sí? Para ver qué condiciones se encuentra fluyendo la carga en nuestro alimentador, en este caso es rayora para máxima demanda. Entonces vamos a flujo de carga, simulamos el flujo de carga, ¿sí? Y vamos a escoger ciertos parámetros de salida para conocer, en este caso, cómo se encuentran esos parámetros. Vamos a ver un sumario o un reporte total general, ¿sí? En salida, damos en seleccionar, ya tenemos algunos de estos marcados, ¿no? Entonces le damos en ejecutar, ¿sí? Una vez dado en ejecutar, se nos ejecutan todos nuestros reportes y todos nuestros parámetros que colocamos para poder conocer cómo quedó. Y podemos observar en el reporte de sumario, vemos que se redujeron bastante las sobretensiones y subtensiones, inclusive. En ciertas fases tenemos 0 subtensiones en la fase A y hemos reducido el número en la fase B y en la fase C. ¿Sí? También conocemos las pérdidas totales, la capacitancia de Shunt y también las cargas totales, ¿no? Como se puede observar aquí en este flujo de carga sumario total. Eso pasa cuando realizamos un balance de cargas, muy aparte de que vemos, como se observó en este cuadro de aquí, que las corrientes se balancean mucho mejor en la fase A, B y C. También vemos un mejor comportamiento en el sumario total que vemos observar. Entonces, a continuación vamos a analizar la demanda mínima para concluir con este análisis del laboratorio aplicativo 1 de distribución eléctrica, ¿no? Entonces vamos a
a analizar la demanda mínima. Aquí en el alimentador de Isidro Ayora. Listo. Nos encontramos en el archivo de demanda mínima pre, es decir, previo a los cambios. Entonces, tenemos que colocar ahora la demanda mínima que requerimos que en la fuente para hacer su respectivo análisis, en el cual nos basamos en el documento de Excel que se nos proporcionó, ¿sí? Donde Isidro Ayora en demanda mínima presenta 3.20 megawatts, a un factor de potencia de 1. Entonces, con esos datos de ahí, configuramos nuestra fuente, ¿no? Le damos doble clic encima del símbolo para ver las propiedades de la red. ¿Sí? Cuando, esperando que nos cargue las propiedades de la red, vamos a ver en demanda, donde colocamos efectivamente esos valores, solamente que con la diferencia que necesitamos la conversión acá. Porque acá, como hemos venido diciendo, acá esto se está en KB, ¿sí? Entonces necesitamos convertirlos a megawatts. Por lo tanto, multiplicamos por 1000, ¿sí? Y listo. Con esto de aquí ya ajustamos nuestros valores. Nuestra red es la misma, dice una Ayora, en cuestiones de niveles de tensión, ¿sí? Y pues entonces realizamos ahora nuestra distribución de carga para conocer cómo está la carga inicial, ¿no? Entonces, simulamos, listo, estos valores, le damos en ejecutar, y vamos a conocer cómo están nuestras fases. Lo que nos importa ahorita es cómo están nuestras fases. Le damos aquí, control V, ¿sí? Nos muestra el cuadro de flujo de carga, y vemos que nuestras fases están bastante desbalanceadas en respecto a B y C. También tenemos pérdidas reactivas y pérdidas por potencia activa, ¿no? Entonces, tenemos aquí también las pérdidas aparentes totales, también las pérdidas activas totales y las reactivas totales. Entonces, de esta manera, pues, tenemos la configuración, el cuadro de carga de cómo se encuentra el desbalance, en este caso, en la red, en nuestra red Source y Ayora. Entonces, listo. Queremos conocer las condiciones anormales, ¿sí? Encuadramos el mapa y le damos acá. Entonces, condiciones anormales, vemos que hay, en esta parte de aquí hay subtensiones que debemos de corregir con el balance de carga. Entonces, en el siguiente archivo presentaremos ya realizado el balance de carga y analizar cómo queda el flujo de carga. Entonces, pasaremos al siguiente archivo. Listo. Aquí nos encontramos en el archivo, como se puede ver aquí, post cambios, ¿sí? Entonces, después lo que realizamos es lo siguiente, realizamos un balance de cargas para balancear un poco las cargas y ver qué se puede mejorar, qué elementos se pueden balancear. Balanceamos, seleccionamos aquí balance de carga, le damos en simular, en ejecutar simulación, ¿sí? Entonces aquí vemos que quitamos esta marcación de aquí y colocamos en este caso que van las corrientes. Lo ideal es siempre equilibrar las cargas. Entonces vamos a colocar equilibración de cargas con un desequilibrio de KVA de 1%. Entonces aquí marcamos los tramos, nodos, fusibles e interruptores que querramos balancear para mejorar la carga en el alimentador y le damos en ejecutar. Eso fue lo que se realizó en esta simulación y pues ahorita lo que vamos a hacer es presentar. Entonces lo que vamos a hacer, como ya se realizó el balance de carga, vamos a hacer una distribución de carga para conocer, después de balance, cómo quedó todo el sistema. Entonces, seleccionamos distribución de carga, accionamos o damos clic en ejecutar, ¿no? Nos presentan nuestras condiciones de demanda mínima, le damos en ejecutar también en esta sección, ¿sí? Listo. Y le damos un control V, de manera que nos va a aparecer un cuadro de flujo de carga, donde vemos que también conocemos que las corrientes se balancearon lo mejor posible, ¿sí? Dentro de la fase A, B y C. ¿Sí? Las pérdidas reactivas redujeron considerablemente. También las pérdidas por activas también redujeron. Y también tanto la potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Vemos que lo importante es que aquí las corrientes se lograron balancear bastante mejor de lo que se encontraba inicialmente, que estaban corrientes demasiado elevadas, demasiado elevadas. Aquí se pudo balancear y pues eso es bueno, el balance de carga. Entonces, ahora vamos a hacer un flujo de carga, ¿sí? Para conocer en más detalles o un sumario un sumario de cómo se encuentra la carga. Entonces, balancear en el sistema, vamos a flujo de carga, ¿no? ¿Verdad? Ejecutar simulación, ¿sí? Ejecutamos la simulación. Una vez la simulación que la ejecutemos, se va a presentar en estos momentos, tenemos que marcar
qué condiciones o qué parámetros de salida queremos observar. Entonces, en la salida observamos los siguientes parámetros: transformadores, reporte sumario por red, por zona, cargas, flujos de carga anormales, conductores sobrecargados, carga en alimentadores, cargas, todo esto de aquí nos va a mostrar en la salida. Entonces, le damos en ejecutar, vemos en la parte inferior derecha que comienza a hacer sus respectivos resúmenes el programa, ¿sí? Y pues de esta manera vamos a obtener los sumarios, que son los que nos interesan. Vamos a obtener el reporte sumario, se puede observar aquí, listo. Y se puede observar que también vemos en la tensión A, como se mostró, sí vemos una sobretensión, ¿verdad? Que se ha mejorado. Se ha mejorado, tenemos subtensión también, pero esto lo podemos mejorar directamente en los tramos, ¿sí? Seleccionando cada tramo y cambiando el calibre del conductor, es una de las formas, ¿sí? Y para la sobretensión lo que podemos hacer es dimensionar capacitores, que fue lo que se realizó en esta simulación de este alimentador. Entonces se mejoró todo ese tipo de cosas y se mostró un sumario donde vemos que potencias totales, vemos cargas totales, capacidad shunt total, ¿sí? Y vemos una mejoría notable, ¿sí? Una mejoría notable en los balances de las corrientes, como se puede observar aquí, ¿sí? Sí, balances en la corriente, ¿no? Entonces, de esta manera, realizamos tanto demanda mínima como demanda máxima para dos alimentadores y pues aquí tenemos toda la explicación y bueno, muchas gracias.